qué no le cantás una canción? ¿Por qué no? Cantale el cucú. ¿Cómo era el cucú? Que yo no me acuerdo. Cucú, cucú. Arriba del agua era, ¿no? ¿Cómo era? ¿Abajo o arriba del agua? Abajo. Dicen que los hermanos se pelean, se odian, se aman y después se prestan plata. Mis hijos decidieron hablar con otros hermanos para entender cómo sus relaciones marcan quiénes son hoy. Y así nació Cómplices, el podcast de Mariano y Justiniano Vila. Con Justi siempre pensamos, cuando invitamos a los hermanos, el porqué. O sea, que tengan un sentido y que tengan que ver un poco o algo con nuestra esencia. En este caso invitamos a dos hermanos que pensamos que tranquilamente podríamos ser nosotros, y no lo digo desde el punto de vista de la vanidad ni de ellos ni del nuestro, sino por quiénes son hoy, hasta dónde llegaron, todo lo que les falta recorrer, pero sobre todo de dónde vienen, cómo se criaron y con todo lo que influyó para ellos seguramente haber venido de La Pampa hasta Buenos Aires, algo parecido que nos pasó a mi hermano y a mí, que seguramente venían con mucha energía, con muchos sueños, pero también, supongo yo, con muchos miedos, dudas e incertidumbres, y de eso un poco vamos a hablar. Así que bienvenidos a Cómplices, Juani y Martín Maqueira. Muchas gracias. ¿Cuán cómplices son ustedes dos? En términos familiares, bastante, me parece. O sea, compartimos Sí. mucho fines de semana. Ahora armamos un proyecto en conjunto para ir mucho al sur, que nos gusta, con lo cual bastante. Y durante mucho tiempo, no ahora, pero compartimos el camino de la política también. Ahí sí éramos bastante cómplices. ¿Y eso de la política surge como muy natural o fue de alguna manera algo porque vienen de una familia que está mucho más relacionada, entiendo, al sector agropecuario, ganadero? Y ¿de dónde surge toda esa conexión? Yo creo que, bueno, en mi caso y creo tuyo también, nos nació una vocación de servicio en la secundaria, quizás antes de irnos a estudiar, cuando uno del interior se viene a estudiar a Buenos Aires, sobre todo carreras como la que ambos estudiamos, ciencias políticas, que no estaban en mi provincia en ese momento. Y esa vocación de servicio implicaba quizás no tratar de saciar, digamos, nuestro interés laboral trabajando en una empresa o una compañía, sino quizás en el tercer sector o en la política, como terminamos ambos en un periodo de nuestra vida, de poder con nuestro trabajo ayudar al otro. Eso por lo menos es lo que a mí me movió a estudiar ciencias políticas. Bueno, mi hermano tenía ya 2 años más de la carrera, que es más grande que yo, aunque no lo parezca. Así que me guió un poco en la carrera, en qué estudiar y demás. Pero me parece que es eso, ¿no? Esa vocación que nos nació de nuestra experiencia en la infancia, de una familia que siempre trató de ayudar en lo que sea, en una iglesia, en una colecta o en el ámbito que fuera. Recién mencionabas la provincia. Yo siempre digo que yo hace más de 20 años que vivo en Buenos Aires, pero todavía me sigo comiendo las heces. Hace poco fui a Roca, a Río Negro, a mi ciudad, después de 10 años, y me encontré con mis amigos que hace mucho tiempo no veía personalmente, y me dio un baño de nostalgia hermoso. Pero yo me sigo sintiendo y hasta inclusive presentando muchas veces con gente que no me conoce como de Roca, de Río Negro. Pero cuando voy a Tucumán, donde es mi mujer, soy el porteño. Claro. ¿Qué los define a ustedes o qué mantienen de Pico todavía ustedes? Yo me sigo comiendo las heces, me parece que nos va a acompañar toda la vida y está bueno, creo. A ver, yo voy a ser toda la vida nacido y criado en General Pico La Pampa y me siento a la vez profundamente un porteño adoptivo y creo que las dos cosas son reales. O sea, volvemos mucho a La Pampa a visitar a la familia, mis grandes amigos de la infancia están ahí y creo que eso va a estar siempre. Y desde cosas que también están en Buenos Aires, pero digo, el mate, el asado compartido, no sé, hay algo de elegir lugares para vivir en la ciudad, nosotros con mi familia, que estén cerca de eso. Yo siempre digo que vivo en el único lugar de Buenos Aires donde pasa el tren y hay un molino, que es al lado de la Facultad de Agronomía, que el paisaje es un paisaje del interior profundo, digamos, y para mí eso siempre está, pero a la vez esta ciudad te permite en términos de vibra, de acceso, de pensamiento, de actividades, una expansión y una diversidad que para mí es extraordinaria y que agradezco y
y haber vivido la experiencia de llegar a los 18 y fascinarte y que Buenos Aires te caiga a palos y a la vez que después te dé todo lo que te da, no sé, para mí es parte linda de la experiencia vital de haber nacido allá y vivir hoy acá. Diría que en mi caso, bueno, yo para mí sigo siendo y viviendo en Pico, ¿no? Sobre todo los últimos 10 años que fui diputado, pasaba mucho tiempo en Buenos Aires, pero mi casa es allá, con lo cual esa cercanía nunca se te va. Estos últimos meses ya estoy un poco más arraigado en Buenos Aires, sigo yendo a La Pampa, pero laboralmente me he dedicado al sector energético y los trabajos quizás están más acá, pero no siento que me haya ido de La Pampa tampoco en estos cortos meses. Yo para mí sigo yendo allá y viviendo allá. Ustedes saben, chicos, y los saludo desde el más allá, ahí me tienen al lado, yo estoy un poquito más lejos en Madrid. Hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con los hermanos Blanco, percusionista y tecladista de Los Pericos, una de nuestras bandas predilectas de la infancia, y hablamos un poco de la influencia de hermano mayor a hermano menor. Sé que ustedes no se peleen por definir quién es el que aparenta más joven. En nuestro caso, Marian es el mayor de los dos. Aunque estoy más joven que vos. Influencia en este caso, bueno, ahora nos podemos pelear por quién aparenta, pero hablando un poco de la influencia en este caso de la música, definitivamente en mi caso sí que mi gusto musical fue construido, digamos, también por influencia de mi hermano mayor, aunque hoy nos peleamos y decimos que yo lo superé, ¿no? Un poco en ese gusto, él no lo quiere reconocer. Y fue loco trasladarlo al caso de ellos dos, que son dos tipos que se suben hace 40 años a escenarios y hacen giras, pero siguen siendo hermanos y siguen teniendo esa influencia del uno al otro. Ustedes estudiaron lo mismo y aunque en la práctica, en el día a día, no se dedican exactamente a lo mismo, sí comparten un poco mundo y un poco ese background de estudio y de la ciencia política. ¿Eso fue una barrera, fue un problema en algún momento, o en todo caso lo pensaron más bien como potenciarse el uno al otro? Sobre todo en el caso de ustedes que son bastante seguidos, ¿no? Se llevan 2 años. Sí, 2 años. No, al contrario de ser un problema, creo que fue, o en mi caso, una virtud, poder tener un hermano mayor que ya haya dado algunos pasos que yo luego fui dando en los primeros años. Pero se dio la particularidad, quizás en un primer momento ambos trabajamos con Esteban Burlich, el entonces ministro de Educación y senador, un gran líder, por lo menos para mí, para nosotros y para todo nuestro grupo. Pero después de eso... Ahí compartieron ambiente laboral. Ahí compartimos ambiente laboral, yo era asistente de Esteban, de sus cosas de su día a día, y Nacho era el encargado de la relación gremial. O sea, él estaba por supuesto más arriba en ese sentido. Pero yo ahí sí sentí que, bueno, debo tratar de hacer mi camino también. Claro. Y ahí empecé a laburar con Ramón Lanús, que entonces era director general de Atención Inmediata en Desarrollo Social. Y después, incluso yéndome a La Pampa, creo que me vino muy bien también para que no todo el mundo diga en ese ámbito, che, vos sos el hermano de Juani. Y ahora muchos creo que te pasa que dicen, vos sos el hermano de Martín. Por lo menos en La Pampa. Pero eso... Se van intercalando cartel. Exactamente. En La Pampa y acá también, y a mí es una cosa que me gusta mucho. Para mí hubo algo de carga en los primeros años de la UCA, y que a vos te costó un poco al principio, Sí, claro. Buenos Aires y la UCA y la facultad. Y yo había sido medio estrella en la facultad y yo me iba muy bien Doy y fe, demás, doy fe. y entonces que le hincharan las bolas a Martín con tipo, sos el hermano de tu hermano no sé qué, a mí me destrozaba. Sí, de hecho hay comentarios que decían que vos te decían que tu hermano era muy simpático y vos eras un poco más sortiva. Sí, Llegaron exactamente. algunos rumores. Exactamente. Eso puede ser Eso tiene también. razón igual. Pero tampoco yo sé mi simpatía, pero en ese momento al lado de Martín sí, después para mí Martín cambió un montón. No, pero lo que iba a decir es, para mí ese momento fue duro. Yo me acuerdo que uno de los días que más lloré de mi vida fue cuando vos pediste la interna de la generación. Por 2 votos. Por 2 votos. ¿Vos sabías eso? ¿Que había llorado así por eso? No sé si lo hablamos tan así, No. pero era el momento en el cual, digamos, Martín ya empezaba a hacer su camino y se empezaba como a crecer.
Habíamos fundado juntos, pero yo era en ese momento con otra persona más, como habíamos armado una agrupación que se llamaba La Generación. Y yo ya me había ido a estudiar afuera y Martín estaba, digamos, buscando ser quien liderara la organización. Bueno, y perdió la interna, era un grupo chico, ¿no? Pero era más una conversación por 2 votos. Y yo me acuerdo que me enteré estando de viaje, estaba en Estados Unidos, y me partió al medio. Pero ¿te pasó por qué? Digo, ¿por el espacio que se perdió o en realidad No, por él, por lo que...? No, porque el espacio no se perdía, quien ganaba también era un amigo y el grupo siguió, como por no sé, no poder ayudar, no poder transmitir lo que fuera, como una especie de salió el hermano responsabilidad de adentro, hermano. sí. Pero por eso para mí, hoy, y ya hace varios años, en muchos ámbitos de Buenos Aires, y ni hablar en La Pampa, sí, yo soy el hermano de Martín. Y para mí eso es una cosa linda de vivir también. Porque sanó eso que a mí me pasaba a veces, que yo había sido la estrella en ese pedacito de la vida, él no, y entonces a él le costaba. Bueno, hoy... Ya vamos a hablar de eso, pero los dos, tuvieron un nivel de protagonismo y visibilidad pública siendo muy jóvenes, que no es muy común, y menos, supongo yo tampoco siendo hermano. Pero recién hablamos algo de los momentos. Yo con Justi nos llevamos casi 4 años y siempre pienso en nuestras etapas de relación, que no siempre son los mismos. Como que lo dividiría en 3. Por un lado, siento que en la infancia jugamos mucho, nos hacíamos cagar, todo eso, pero convivíamos a pesar de la diferencia de edad. Ya más en la adolescencia yo sentía que tenía un guardaespaldas que me seguía a todos lados, que ya un poco me rompía las bolas. Y al final, ya cuando nos fuimos a estudiar, creo que nos aprendimos a conocer más. Si bien no convivimos mucho tiempo estudiando afuera, estudiando acá en Buenos Aires cuando vinimos, nos hicimos muy amigos. Y hoy nos estamos cruzando con un montón de duplas de hermanos que nos encontramos que el ser amigo es como algo que te da un plus, que no es muy normal o muy común lograrlo con tu hermano muchas veces, pero que está buenísimo cuando te sucede. No sé, en el caso de ustedes, que además son 3, está Agustín, que es el más chico, ¿cómo fue esa convivencia, ese desarrollo por etapas, teniendo en cuenta también que ustedes son muy cercanos y encima estudiaron lo mismo también? Yo creo que muy armónico. Para mí, te lo decía recién, fue una fortaleza poder contar con alguien que te acompañe, que esté. Aunque muchas veces uno no pide ese consejo o esa compañía, uno trata, de hacer su camino solo, o por lo menos lo que yo quise ir haciendo, pero pisar en tierra firme para mí fue más simple. Total. Lo mismo con nuestro hermano más chico, tiene 5 años menos que yo, Agustín, y es economista, y la verdad que está yendo muy bien, está siendo muy exitoso, y somos unos hermanos muy unidos, ¿no? Que nos juntamos los fines de semana, o cuando hay algún evento familiar, cumpleaños o lo que sea, y la verdad que disfrutamos la familia, disfrutamos los proyectos en común, no solo como fue en su momento en la política, sino también en los proyectos de vida. Así que la verdad que, digamos, yo estoy orgulloso de tener estos hermanos y de poder compartir la vida con ellos. Hay momentos, no sé, Justi, esto también apoyame vos, porque por ahí soy muy autorreferencial, en donde como que te van marcando, supongo yo, en la relación con tu hermano, en cosas buenas, cosas malas. Yo me acuerdo de 2 momentos, uno con él y otro con mis hijos, que siempre lo sostengo, que ahora veo muchas de las cosas que antes yo no veía con mi hermano, lo veo con mis hijos, y es como que está buenísimo verlo con cierta perspectiva, porque ves cómo funciona, no sé, el vínculo de la hermandad en vivo y en directo. Pero me acuerdo una vez cuando yo era adolescente, tendría 15, él tendría 11, vino a casa que le habían robado una cadenita, algo así, yo salí corriendo sin saber a dónde iba a ir y qué tenía que hacer. Obviamente no logré ningún tipo de resultado, pero como que me salió de adentro salir ese instinto de defensa, inclusive hasta en partido de fútbol también, de salir a defenderlo cuando alguno venía a apurarlo. Y con mis hijos lo viví hace poco, cuando mi hijo más grande en la plaza le dijo a un nene: no lo empujes, a mi hermano. O sea, y esos momentos como que te marcan. ¿Qué cosas tienen así, o qué recuerdos tienen de esa marcación del vínculo que por ahí con el tiempo decís, che, bueno, ahí está el amor, digo, de alguna manera? Yo me acuerdo, Martín no es la persona más expresiva del mundo, es un poco más introvertido que yo soy más expansivo en los vínculos y demás. Y me acuerdo cuando yo me había ido a estudiar
a Estados Unidos a hacer una maestría, que vos caíste medio de sorpresa, ¿no? Con los viejos. Sí, sí, exactamente, la visita. O sea, venían mis viejos, yo no sabía que él venía y me había emocionado yo, pero me acuerdo de abrir la puerta del departamento y apareciste vos, boludo, y tu sonrisa en ese momento, yo creo que ni vos te diste cuenta, pero hubo algo ahí que... no en alguien que todo el tiempo te dice te quiero, te abraza, no sé qué, pero ver ahí, a mí ese momento fue como un momento de mucha... que se te mezcla todo, estás lejos y demás, y aparezca alguien que no esperaba que aparezca. Fue un momento también en que él, hacía poco le habías hecho la pregunta a Cristina y demás, Sí. en la universidad. Entonces, para mí, fue ver a mi hermano en la principal plana de todos los diarios, haciendo algo que todo el mundo, todos los periodistas por lo menos querían hacer, que era hacerle una pregunta a un presidente, independientemente de quién fuera el presidente. Entonces, yo ahí creo que el mayor orgullo que he sentido, digamos, por mi hermano, y supongo que esa sonrisa se debía a eso. Pero fue ese momento, sí. Fue muy lindo. Yo creo que al final tengo un amigo que dice que todo es narrativa. Fíjense que Mariano decía que él sentía que tenía un guardaespaldas y en realidad yo sentía lo mismo, porque al final el que me defendía de lo de pelote siempre era él. Y además en nuestro caso somos dos, con lo cual no nos queda otra que recurrir el uno al otro. Y que en nuestro caso mucho, hoy nuestro viejo falleció hace 2 años y nuestra relación fue con muchas idas y vueltas con él. Pero a mí me pasa que va pasando el tiempo y me voy dando cuenta cada vez más de discusiones que nosotros teníamos como hermanos y de perspectiva. Viste, cuando sentís que te estás poniendo viejo en algunas cosas que decís, puta, esto al final yo lo veía de una manera, pero hoy lo veo de otra. Ese momento que vos citabas recién de tu hermano haciendo esa pregunta que salió en todos los medios argentinos, internacionales, lo sintieron... Obviamente Juan y más porque le tocó él en primera persona, pero digo, lo sintieron como un momento de exposición que tal vez no podían llegar a controlar o que se podía ir un poco de las manos. Hoy serían un meme, o sea, hoy vos serías un meme, no sé si sos consciente, Nacho, de eso. O sea, sí, pero no, en el sentido de... O sea, a los 25 años te parece que te lleva el mundo por delante y que nada malo puede pasar. Menos estando en ese lugar, que era... Harvard tiene toda una cosa de... Es como, entre comillas, ¿no? Pero es el mejor lugar del mundo para estudiar, con los más inteligentes. Como con que los todo más está controlado. Y todo es expansión, ¿viste? Crecimiento. No, yo no me acuerdo de sentir vértigo. Un día así en Twitter empezaron a putear con 2 millones de cosas y empezaron a averiguar. Tenían info de mis cuentas de banco y a mí ya ahí me agarró un poquito de cagazo. Pero fue un día. El único día que me acuerdo de sentir un poco de vértigo, no... Sí, la pasaron peor mis viejos, que les cayó la FIP con más ahínco que en otras veces y demás, pero bueno, como laburaban todo en blanco y todavía no tuvieron problema. Pero no me acuerdo de sentir el revés. Yo lo disfruté mucho o sea, disfruté mucho el momento, la exposición de esos 2 días, porque fueron 2 días, al final del día duró acá, pero fueron 2 días de atender el radio y después aproveché para desarrollar vínculos. Sí, me acuerdo que después cuando venía acá, ahí conocía la mitad de la dirigencia argentina, que algunos los conocía porque yo ya laburaba con Esteban Bullrich, como decía Martín, pero no... Sí, si querés esto de ir creciendo, durante mucho tiempo me hinchó las bolas que me preguntaran por la pregunta y me volvieran a eso, pues yo sentía que había hecho cosas en la vida más relevantes que hacer una pregunta un día. Sí, total. Y me hinchaba los huevos. Hoy estoy mucho más amigado con eso y con que fue parte de un momento, que tuvo un componente de si se quiere, de coraje y de haber armado bien la movida, porque armamos todo un quilombito ahí que estuvo bien gestionado. No fue Clarín, fuimos nosotros los estudiantes, pero... Pero bueno, a mí me interesaba de eso, en todo caso, más allá de la anécdota y todo lo que ya sabemos, digo, esto que decías vos, Martín, digo, de lo que te generó a vos, digo, como hermano, o como familia, como amigo. Porque insisto, digo, hoy podría ser un meme, pero digo, hay muchas cosas que van por dentro y que te dan cierto orgullo, supongo, miedo, vértigo. Y también, en un punto, cierta admiración también, porque digo, en este caso es tu hermano que está ahí en boca de todos, por una pregunta, independientemente de la repercusión después, creo que eso, a mí como hermano, digo, me daría obviamente cierta admiración.
Nosotros con Justi, independientemente que esté el tótem de por medio, hablamos bastante, toda la semana, espérate, paso el mate, por diferentes cosas. Boludeamos a veces, nos damos un tiempo para pensar dónde estamos parados, hasta dónde llegamos y demás. Nos vemos una vez por año, generalmente. A veces son más nostálgicas las despedidas también. Yo soy de llorar fácil cuando se va porque lo extraño mucho. Pero también en un punto es como que estamos siempre inquietos. Un poco antes de entrar hablábamos de cómo surgió esto y demás, que es puro capricho personal y tratar de compartir un rato con mi hermano junto con otros hermanos. Y considero que tenemos obviamente ciertas cosas en común, los valores, creo que nos formaron, somos bastante parecidos, después somos muy distintos en el día a día. Él es más del Excel y el calendario, yo últimamente soy más poco improvisado en algunas cuestiones. Pero bueno, obviamente hay cosas, el otro día discutíamos en Roca donde estaba con un amigo, me decía, che, ¿qué cosas en común tenés con tu hermano? Porque son muy distintos hasta físicamente. ¿Ustedes en dónde se ven? ¿Qué tienen cosas en común y en dónde son totalmente opuestos? Creo que la vocación de servicio la compartimos mucho. Él ahora, enfrente de Techo Argentina, ni más ni menos, pudiendo colaborar y ayudar con las personas que más necesitan de un techo, ni más ni menos. Y eso yo lo viví a lo largo de mi vida, los 10 años que fui diputado, tratando de llevar leyes o soluciones en mi caso, a los ciudadanos de mi provincia, pero en general a todo el país. También cuando participaba en un grupo de acción social en Tres Isletas, que íbamos todos los años y ayudábamos. Creo que eso nos nace. Hoy yo más dedicado a la parte privada, es como que me falta un poco, digamos, esa cuota. Pero creo que eso es algo que nos identifica y compartimos mucho. ¿Y lo que no? Y lo que no... Porque hasta inclusive en las actividades extralaborales, como el rock y demás, y lo que no, comparten. circunstancialmente, él se fue extremadamente a la izquierda y yo extremadamente a la derecha. Es verdad. Que tampoco es así, él más de centro izquierda. Pero hoy cuando los fui a buscar me impactó verlos vestidos totalmente distintos. O sea, ya ahí hay algo que el día a día los cambió. Bueno, pero eso... La vestimenta le da la razón a Martín, me parece. Pero es verdad, no, sí. O sea, claramente yo hoy, si le queremos poner a grandes rasgos, ¿no? Tipo, digamos, Martín, digamos, trabaja y opera y milita y construye, digamos, dentro, si se quiere, del centro para la derecha y yo claramente del centro para la izquierda. Y en muchas cosas él se encuentra, digamos, acompañando gestiones de gobierno y yo criticando esos componentes de gestiones de gobierno. Y creo que para mí parte de la potencia de nuestro vínculo es que nunca está en duda, ni por medio gramo, digamos, nuestro vínculo humano por encima de nuestra mirada política. En términos después sí tenemos, digamos, los gustos musicales, los gustos de viaje y demás, sí, somos medio parecidos. O sea, nos gusta el sur, nos gusta la montaña, nos gusta el rock nacional, internacional, pero siempre en una línea... Usted preguntaba por los gustos musicales, yo sentí que durante mucho tiempo Martín, porque era más chico, iba como agarrando cosas que iba dejando yo de gusto, pero después fui descubriendo yo cosas a través de la profundización en Pink Floyd, por ejemplo. Digamos. Yo la agarré después de que vos le metiste más a eso y dije, apa, tipo acá Totalmente igual. Nosotros. Acá hay algo. De hecho, me di cuenta más tarde. Es una versión mejorada. Me di cuenta más tarde de la influencia que puede tener un hermano más chico y un hermano más grande. Claro, sí, pero sí. Me costó entenderlo quizás. Vamos a pasar un momento más lúdico, un ratito. Primero, con una anécdota, estuvimos haciendo un poco de inteligencia familiar. ¿De qué se trató esa experiencia en la casa de Nico cuando estaba en construcción? Que hay uno que entró por la ventana y rompió un baño o algo así. El Gordo Rey. Sí, el Gordo Rey. Bueno, esas cosas, viste, en Buenos Aires muchos no se pueden decir, pero el Gordo Rey, aunque no se pueda decirle gordo. Se puede. Él se autopercibe gordo. No, el Gordo Rey es un amigo mío, un delincuente, que era una familia, ellos eran varios hermanos,
Y en ese momento, qué sé yo, tendríamos 7, 8, yo 7, 8, Martín 5, 6. Y la madre del gordo sobre todo le decía a Martín que era como muy quilombero, muy inquieto, no sé qué. Y no va que estaban haciendo la casa y nos mandamos... yo salto la ventana, me meto, salta Nico, se mete y viene Martín, salta, pisa el inodoro y a la mierda el inodoro. Y Vos lo rompiste. Yo lo rompí, Sí, era A culpa mí me mía, dijeron ¿eh? que había sido vos. ¿Yo? A mí me dijeron esa versión. Lo que es la memoria, que ocultás cosas, evidentemente. No, boludo, fue él. no fui yo, no Me hablaron dijeron conmigo, que no te sé habían cómo cagado era. pedo, la madre de Nico te había cagado pedo. Eso sí, a los dos. Pero yo O sea, me había bueno, conocido que era él. pero estábamos en banda. Sí, obvio. El cuento sigue que después volví yo llorando al rato, nuestros viejos nos recagaron a pedo. ¿Pero eran muy quilomberos los dos? O sea, de hacer cagada. Un poco Era muy catinga éramos. inquieto, era muy inquieto. Tipo, andábamos mucho arriba de los techos, cosas más Sí, te entiendo. perfecto. literal, tipo andar arriba de los Bueno, techos arriba de la manzana, dando la vuelta hasta ver hasta dónde llegaba por arriba de los techos. Te entiendo Entonces sí, de golpe una vieja te veía arriba del techo y decía, pendejo, no sé qué, y la avisaban a... Esos quilombos los hacíamos más en la casa de la abuela, porque este amigo mío, Nico, vivía a media cuadra de lo de nuestros abuelos. Entonces íbamos ahí y hacíamos... Pero la madre de Nico siempre se acuerda de que él era más chico y era inquieto y andaba haciendo quilombo. Por ahí, por eso se mezclan la historia. Capaz lo rompió, yo no me acordaba La quién lo referencia, rompió. bueno, pero- no importa, digo, la referencia. Capaz que lo rompió el gordo Reino, echó la culpa a nosotros. También así podía ser. suavizar la Eso retención puede de su ser, casa. eso puede ser, eso puede ser. Che, antes de pasar a las tarjetas que ahora le va a contar Mariano, ya que tocaron el sistema, que a nosotros nos pasó lo mismo, a mí me pasó en Pará, distintas circunstancias, no si rompimos querés, ningún baño nosotros, diferenciado. No, digo, ese salto a nosotros de Roca a Buenos Aires es un paso de una ciudad de 100.000 habitantes a Buenos Aires, que es un monstruo. En el caso de ustedes, creo que Pico no llega a 70.000 habitantes, habrán tenido un salto parecido. ¿Qué sensación tiene? A mí me pasó después por duplicado, porque luego de Buenos Aires llevo 10 años viviendo en España, que es, bueno, otra mochila encima de la migración y emprender afuera y demás. Pero ese salto de ciudad pequeña a Buenos Aires, ¿cómo lo vivieron? Y bueno, hoy llevan mucho tiempo y sus trabajos están muy vinculados también a la ciudad y al país en general, pero ese primer salto, recién decían que a Martín le costó un poco, digamos, fue un momento medio difícil. En mi caso, la facultad me costó bastante, o sea, aprender a estudiar. Habíamos tenido una buena educación secundaria, una muy buena escuela, digamos, que nos ayudó un montón. Pero particularmente a mí me costaba rendir los finales, hablar en público. Raro, ¿no? Porque después Qué terminé siendo loco, diputado, porque- pero me costaba un montón. Bueno, o sea, voy a romper una confidencia, digo. Hablé con vuestra madre y su mamá me decía que vos siempre fuiste un poco más contestón y que inclusive cuando te cagaban a pedo vos devolvía y en cambio vos eras mucho más reservado, pero en un momento me dijo, pero después cambió totalmente porque esa reserva hoy ya no la tiene. Sí, vos sabés que me costaba mucho dar los finales, o sea, por dos cuestiones. Quizás estudiar, no agarraba la técnica, hubo un profesor que después me acompañó mucho y me fue, nada, dando técnicas de estudio básicamente y bueno, me empecé a rendir mejor. Y después los exámenes en oral, y la verdad que me costaba mucho, me olvidaba las cosas, me ponía nervioso y demás. Y yo creo que eso lo rompí en un medio después, años después, porque incluso también en la agrupación cuando tenía que dar un discurso me ponía nervioso. Pero cuando empecé a hacer radio, en lo de Ramón, incluso en Pico, un amigo de allá, una radio barrial, ahí empecé a romper ese miedo quizás a hablar en público y bueno, después he dado discursos en eventos, qué sé yo, digamos, después te da natural, pero a mí me costó mucho, no sé si Buenos Aires en sí, sino la facultad. Después Buenos Aires, bueno, me pasó lo que pasa a todo el interior, que te tomás siempre un colectivo y después te lo tomás para otro lado y terminás en Liniers, tenés que ir al otro lado. Digamos, esa cosa nos pasaba con la guía T y demás. Ahora es más fácil, obviamente. Pero a mí me costó un poco eso, sí. A mí al revés, a mí la facultad yo me sentí muy cómodo de entrada y me gustó mucho todo el proceso de estudiar, a mí me gustaba ir a los finales, rendir, hablar. Eras muy popular, o sea, a vos te decían el pampeano, a mí me decían el paisa, porque mis amigos eran de Buenos Aires, entonces era el único del interior, y a veces se mezclaban los personajes en la facultad. Sí, es verdad. Pero a mí Buenos Aires, para los que venimos del interior, o para algunos que venimos del interior, tiene una cosa muy potente.
en el arte para mí se nota mucho. O sea, Fito Páez, ponele, que viene de Rosario, además, ni siquiera viene de... Y vos lo ves escribir mucho y darle mucho vuelta a la idea de Buenos Aires, lo que te hace Buenos Aires, si tiene corazón, si no tiene corazón, si es una mujer, si, digamos, o no sé, Leopoldo Marechán en El Adán Buenos Aires también, que es una novela para mí extraordinaria, que es uno que llega del interior a Buenos Aires y todo lo que pasa ahí. Y a mí sí me pasó que me enamoró, me fascinó, pero me dio vuelta como una media. Yo el primer año me enfermé mal de los riñones, estuve internado, fue como una cosa muy potente y para mí tuvo que ver con todo lo que implicaba esa vorágine y ese cambio. Y una cosa como de amor-odio fuerte que... Sí, todo lo bueno y todo lo malo que ves por la tele pasa acá y tiene un costo, digo. Pero Sí, algo hay que unir. y es cierto que hoy Hoy cambió mucho, ¿no? Porque hoy obviamente todos tenemos más acceso a todo, digamos, pero en nuestra época nosotros teníamos un montón de cosas. Y eso que Marian y yo viajábamos a Buenos Aires seguido, pero había cosas que no llegaban. O sea, boludo, pero además yo me literalmente no llegaban. Yo me tomaba el 93 para ir a la facultad y yo no me olvido nunca mi vida, la primera vez que pasé por atrás de la Casa Rosada. O sea, en la Casa Rosada estaban los presidentes. Claro, para mí el presidente es una cosa muy lejana. Lejanísima. Después la vida nos puso en lugares donde hemos charlado y compartido con presidentes los dos, pero no nos quedaba muy lejos. Nosotros además no conocíamos a nadie, no es que veníamos, después nos metimos en política y todo, pero la familia no era política, no conocíamos a nadie en Buenos Aires, literal, o sea, 0 personas con la que yo conocía a la tía de mi novia de ese momento, tipo la única persona de referencia de si pasaba algo en Buenos Aires. Entonces, por ahí sí para mí fue un poco más duro porque yo vine solo ¿Y llegaron a convivir los tres en Buenos Aires juntos? Sí. Sí, o sea, Los dos varios años. Yo tuve 2 años, después llegó Martín, y después años después, nosotros sí compartimos más, y con Austin creo que 1 o 2 años. Lindo quilombo. Sí, pero la pasamos re bien, la verdad. Sí, estos son tarjetas, hay varias, hay 4, van a elegir una cada uno. La pregunta que levanten se la tienen que hacer al otro. Así que arrancá vos, Martín o Nacho, y el que quiera preguntar, pregunte. ¿Qué cosas te sacan de mí? Es un poco desordenado, pero sobre todo acostumbrado a que el otro haga las cosas. Tampoco me suena, saca, tampoco me saca, pero eso pasa bastante. No, vos sos muy estructurado, a mí me saca que sea muy también, ordenado. boludo, es muy ordenado, muy estructurado, todo va en su lugar, que yo Creo, Martín, yo creo que es la visión del desordenado es totalmente, digamos, distorsionada por la realidad de que cree. Claro, eso es lo que ellos creen. Porque siempre hay un boludo que lo hace por ellos, porque él cuando no encuentra algo, de algo que compartimos, un proyecto de empresa familiar, lo que sea, cuando encuentra algo, sabe que Justi va a saber dónde está, entonces se preocupa. Pero eso a él le hace pensar que en realidad es que uno es muy estructurado, no que él es despelotado. Ahora, no sé qué le pasa a tu hermano, pero en mi caso, él cree que no es estructurado cuando alguien le va a meter algo en su agenda que no tiene pensado. Ahora, sobre su agenda, es súper ordenado el tipo. Ahí no te metas con su agenda porque supuesto. es así que la tiene. Sí, Exactamente, sí, me pasa lo mismo. son tremendos. ¿Qué te tocó a vos? Un momento de mucha felicidad que compartiste conmigo. Bueno, ese que contaba antes para mí es uno clave. No, hay otro cuando... Otro momento muy duro fue cuando perdiste la intendencia, que además yo era jefe de campaña, ¿te acordás? O sea, a mí cuando vos tocaba perder me dolía mucho. Pero después cuando en una de las PASO ganás la elección y es la primera vez que se le gana el peronismo y demás, yo me acuerdo que el corazón me explotaba. O sea, don Martín lidera la primera elección en la cual se le gana el peronismo en La Pampa de la vuelta a la democracia en una legislativa. Y es una hazaña que perdura el día de hoy en el sentido de que de alguna manera demostró que se podía competir en pie de igualdad. El radicalismo iba siempre a perder, o siempre perdía por lo menos. Eso lo digo yo, va por cuenta mía, no te quiero generar quilombo en la provincia. Pero, y de golpe, viste, verlo triunfar, después de haber caminado mucho, o sea, qué sé yo le conozco, para mí una manera de definirlo a Martín, es una de las personas con el corazón más noble que yo conozco. No se encuentra mucho ese nivel de nobleza de corazón. Y lo vi
empujar de atrás mucho, y cuando se dio eso, que me acuerdo que lo festejábamos ahí en el local que estaba en la avenida, qué sé yo, fue un momento realmente extraordinario. Yo le hago la misma a los dos, de este minijuego, que tiene que ver con una cosa que hayan aprendido del otro. O que te enseñó alguna experiencia o valor, no sé, lo que se les ocurra. Él hablaba hoy que yo era por ahí muy más introvertido y demás, y me enseña eso, ¿no? Que yo tengo que abrirme más, a mejorar las relaciones, a hacerle foco a eso, pese a que a veces me cuesta o no me dan ganas o lo que sea. Eso lo trato de practicar siempre. No, para mí la perseverancia. O sea, a mí me cuesta mucho todo lo que me cuesta, digamos. En general, mi vieja siempre me decía, y por ahí está la condena, pero tipo, a vos lo que te interesa te sale fácil y le das mucho, y lo que te cuesta no le prestas atención. No le prestas atención, entonces si te cuesta el doble, bueno, sí, es así. Y Martín creo que es ejemplo de perseverancia. ¿Viste? Le costaba la facultad, después terminó con finales de 10 al final de la carrera. Arrancó la carrera política en La Pampa, la cosa no caminaba. Después terminó liderando las elecciones más exitosas en décadas en La Pampa de la oposición, ¿no? La perseverancia ahí para mí es algo que a mí me sigue costando, pero que me sigue haciendo bien verlo a él llegar. Yo le voy a hacer la última antes de ir al cierre. Si bien, yo le digo Juani, pero a vos te dicen Nacho, te conozco hace un par de años, hace mucho no nos veíamos. A Martín lo conocí hace menos tiempo. Pero siempre me llamó la atención de ustedes dos la juventud que tienen para el nivel de responsabilidad que tuvieron y tienen, y sobre todo el nivel de seguridad con la que hablan. O sea, están muy convencidos de lo que dicen, y supongo que entre ustedes obviamente hablarán un montón y les dará orgullo cuando al otro le pasan cosas buenas y se preocuparán cuando le pasan malas, pero no sé si a veces son conscientes de que tienen promedio 40 años y el lugar que tienen o la importancia que tienen para lo que hacen. ¿Son conscientes? ¿A veces lo hablan? ¿Lo intercambian? ¿En dónde, cómo trabajan eso entre ustedes eventualmente? Sí, lo hemos hablado mucho. Y creo que cuando uno pone perspectiva se da cuenta del lugar donde está, o donde estuvo, mejor dicho. A mí me pasó mucho mientras era diputado nacional, que es un lugar básicamente que haces leyes, ¿no? Perduran años. Y ahora empiezo a darle mucha más importancia y perspectiva al lugar que tenía y algunas leyes que he sacado, que quizás en su momento lo vivía como, bueno, sí, es mi trabajo, me tocó estar acá porque me eligieron, porque hice una carrera, pero quizás la perspectiva te hace valorar más el lugar que estás. Y yo lo veía también mucho en él, cuando le tocó, cuando estaba con Esteban, que era muy pibe, y él manejaba la relación con todos los gremios, cuando los gremios en la ciudad, en educación, era pero peor que la CGT del 70, ¿viste? O sea, eran durísimos, y él los manejaba, ¿viste? Hablaba y resolvía y cerraba paritarias. Y quizás en ese momento no se daba cuenta. O sea, yo creo que esa perspectiva del tiempo te ayuda, no que no lo valorás cuando estás, sino decir, mierda, ¿viste? O sea, yo manejé los gremios, o sea, me tocó eso, pero siempre con los pies en la tierra. Eso creo que nos enseñó nuestros viejos, ¿viste? Siempre los pies en la tierra y siempre preparándote para algún desafío mayor. Me acordaba de dos cosas con la pregunta de Mario. Una, me acuerdo que en un momento donde sí, yo estaba creo que en el Instituto de Vivienda y vos habías ganado una de las campañas, y en un viaje compartí tiempo con María Eugenia Estensoro, que venía a hablar con él, y me dice, Chipo, ¿y tus viejos qué le daban de comer a ustedes? Como sorprendida de esto que decís vos, de que... porque sí, creo que nos tocó, y para mí hay algo, si querés, medio... extraordinario, que es, no es que veníamos de una familia que tenía vínculos o contactos, que igual hay mucho mérito en quien lo construye con vínculo y contacto, pero nosotros tuvimos el culo que llegamos acá y fuimos haciendo carrera. De hecho, Esteban es el que nos abrió, o sea, a nosotros Esteban Bullrich nos abrió el mundo de Buenos Aires.
con un nivel de generosidad. O sea, yo tenía 19 años y Esteban me metía a reuniones con Macri. 19. Era el rol que tuvo Martín de asistente, tipo de armar el diario de gestión. A mí Esteban me lo había dado 2 años antes. Yo me acuerdo de entrar a reuniones y verlo a Macri, que era un señor que yo veía en jefe de gobierno, ¿no? Macri, no era, que un señor que yo veía en la tele. Para mí era como muy... entonces, lo hemos hablado mucho. Yo sí creo que y esto es algo que uno va elaborando con los años, pero en lo de la voz y la seguridad... Mucha convicción. Bueno, yo creo que en eso nuestro padre, el viejo, tiene algo que lo ejerció en su profesión y en algunas instancias donde estuvo, pero una mezcla de un poco de mística al hablar y de convicción y de fuerza que de alguna manera nos ha llegado y creo que nos ha puesto Sí, el aura que tiene ese aura. Hay algo de ese aura que viene de ahí y después sí, hay de una niña más de mi vieja, el ponerle foco en el estudiar, el prepararse, la inteligencia para analizar las situaciones, ese combo me parece que nos puso donde estamos. Y esto que dice Martín también, de siempre con los pies en la tierra, para lo cual ayuda mucho a veces los padres y a mí mucho mis amigos. O sea, cuando uno vuelve al pueblo, te boludean y te hacen el mismo bullying que te hacían cuando tenías 18. Y ahí no hay... que el diputado nacional las pelotas, Martínez el ogro con los amigos, ¿entendés? Porque tenía cara de culo a los 15 y le siguen diciendo el ogro y no importaba si era diputado, candidato, no sé qué. Y a mí lo mismo. Entonces me parece que hay algo de eso que te hace encontrarle la justa medida, agradecerle a la vida a los lugares donde uno está, porque hay algo de O sea, hay entornos que uno no elige y otros que le vienen dados. hay algo de talento y de entorno, y después también es el que le quiere poner suerte le dice suerte, el que le quiere decir gracia le dice gracia, pero hay algo de... yo no estuve donde estuve, Martín no estuvo donde estuvo, porque Martín es genial y yo soy genial. No, teníamos una serie de talentos, la vida nos permitió desplegarlo. Hay gente que en día como hoy, que en Buenos Aires amaneció lloviendo, aunque sea muy talentosa, no tiene chance. Total. Bueno, hay que laburar para cambiar eso también. Justi. Sí, yo, antes de dejarle el cierre a Marian, eso o sea, me lleva a un pensamiento. Nosotros, no sé si alguna vez lo hablamos mucho con Marian, esto que es cierto que hablamos bastante entre nosotros y hoy, y pese a la distancia, y yo llevo 10 años acá, creo que estamos en un gran momento de la relación de hermanos, si no el mejor. Hay cosas que vivimos de chicos que yo hoy me voy dando cuenta que me marcaron. En mi caso, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba, cuando iban a la casa de un amigo que decían, vayan a jugar que papá o mamá tienen que trabajar. Y te mandaban a jugar porque los padres trabajaban. En nuestra casa, nuestro viejo hacía totalmente lo contrario, era sentate al lado mío que tengo que trabajar. Y yo teníamos 8, 9, 10 años y estábamos viendo cómo el tipo negociaba con un proveedor del campo, algo que en ese momento vos te querías ir a jugar a la pelota, no querías estar escuchando esa conversación que era aburridísima. Y me pasa que hoy me voy dando cuenta de cómo mi viejo me marcó en eso, en mi caso que me dedico al sector privado y a ese rol más de emprender y hacer y sacar las empresas adelante, voy cosechando con el tiempo. A mí me llama mucho la atención que ustedes, aunque resaltan que no tenían influencia de la política en casa, aunque hoy circunstancialmente estén vinculados más al sector privado, al tercer sector, la política ya está dentro de ustedes, ¿no? Digo, esto es algo que va a quedar con ustedes para siempre. ¿Qué rol, para cerrar la charla, le queda a la política de acá para adelante en el caso de ustedes? Para mí la política es mi pasión, mi vocación. Y los distintos roles que he tenido la suerte de ocupar tienen siempre un componente político, aunque no es un componente político partidario propiamente dicho. E incluso podré trabajar algún tiempo en alguna compañía o emprender, pero siempre de alguna manera voy a estar acompañado y vinculando a la política. Específicamente ahora, al estar en Techo Argentina, yo no puedo hacer política partidaria, pero sí ayudo mucho y estoy ayudando a que nazca un movimiento cultural, político en la ciudad que se llama Popurrí, en el que creo que hoy no es un partido, por eso puedo estar ahí hoy aunque esté en Techo, pero que empuja el liderazgo emergente, es muy potente, donde está
María Migliore, Bruno Rodríguez, Mercedes Pombo, gente en la que yo creo y a la cual quiero que le vaya bien. Y eventualmente tocará volver en algún rol específico también a la política y espero eso con entusiasmo también el día que llegue. Sí, también es el ámbito de transformación, por más grandes empresas que haya, por más también grandes ONGs, las oportunidades las tiene la política pública. Entonces, en ese sentido, yo es algo que siempre, si bien ahora estoy dando pasos en el sector privado, es como que, bueno, me sigue haciendo falta poder, con mi trabajo, con esa mirada, poder ayudar al otro. Por eso siempre veo que puede ser una buena experiencia para luego, nada, que me toque un lugar de gestión de una política pública, llevarla adelante. Yo como politólogo que soy, también me gustaría sumarle que la política sigue siendo la mayor y la mejor herramienta para transformar la vida de las personas. Y eso no hay que abandonarlo. O sea, creo que en la medida que todos nos comprometamos con eso y entendamos eso, me parece que nos va a venir bien a todos como sociedad en general. Este libro es un pequeño obsequio que les damos. Si querés, Justi, contá mientras yo se los reparto. Que hicimos. ¿El viejo? Este es nuestro viejo, sí. Sí. La historia corta, porque a la larga no nos alcanzaría otro episodio entero, es que cuando papá cumplió 70 en el 2016, con Marian decíamos, bueno, no, 70 no podemos regalarle un perfume, una camisa, tenemos que hacer algo distinto. Y papá era un tipo que se expresaba mucho a través de las metáforas, muchas aplicadas a los negocios, y resolvía situaciones complejas con una metáfora. Algunas les va a sacar una sonrisa porque son subidas de tono, esa no la vamos a leer en el podcast, se las quedan ustedes. Y entonces, bueno, empezamos a escribir las frases de papá y las enlistamos, ¿no? Y en un momento decimos, pará, si hacemos un libro de frases, con 15 hojas se nos acaba el libro, ¿no? O sea, 15 frases se acabó el libro. Entonces, intentamos darle una vuelta más y dijimos, vamos a escribir un cuento por cada frase y que el final del cuento sea una metáfora que resuma esa frase, esa historia que nos contó papá. Así que así tomó vida los aforismos del doctor Vila. Papá era médico veterinario, de ahí lo de doctor. Y la verdad que es un proyecto que pasa el tiempo y nos enorgullece cada vez más. De hecho, tenemos frases ahí para una edición 2. Quizás algún día la hagamos. Cuesta mucho trabajo escribir un libro. Aunque no sea una gran pieza literaria, cuesta mucho trabajo. Y nada, nos pone contento a cada invitado que viene que se lo lleven y es un recuerdito nuestro que hacemos parte a los invitados de Cómplices. ¿Algo que no se hayan dicho entre ustedes? ¿Se quieran decir? ¿O no? No, Nos vemos más tarde, nos vemos el sábado en asado. Sí, no nos sé. vemos el domingo seguramente. Nos vemos el domingo en casa, tenemos que invitarlo al viejo a comer un buen asado. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes.